Junto a los devastadores efectos sobre la fe de la peste negra a comienzos del Renacimiento y de la Reforma protestante en su etapa final, a medio camino encontramos el origen del tercer gran golpe que se llevaría a la Iglesia católica del momento, un fortísimo varapalo que se sumaría al resto de grietas que comenzaban a dejar pasar hacia el corazón de la cultura occidental cristiana del momento los influjos de otras formas de pensamiento. Este tercer problema afectaría no ya a cuestiones espirituales o a la capacidad de la Iglesia de manejar la ira de Dios y sus castigos, sino, atentos aquí, a su influencia sobre el poder terrenal, o lo que es lo mismo, a los fundamentos que justificaban la intervención de la Iglesia y más concretamente del papado en los asuntos políticos de los diversos reinos, ducados, principados, repúblicas y señoríos europeos. Pero para entender exactamente qué ocurrió, debemos viajar un poco más atrás en el tiempo y volver a poner nuestra mirada por un momento en la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 de nuestra era, comenzaron los largos siglos de oscuridad de la Europa medieval latina, en los cuales el cristianismo vivió en una perpetua crisis de conflictos, enfrentamientos doctrinales y movimientos cismáticos entre sus diversas sectas e interpretaciones. Los donatistas, los arrianos, los paulicianos, los bogolmilos, los cátaros, los valdenses, los husitas, los pelagianos, los monofisitas, los ortodoxos, todos ellos pujaron por convertirse en la versión oficial del cristianismo. Estos enfrentamientos culminaron a finales de la Edad Media, como ya hemos estudiado, en el Gran Cisma de Oriente del 1054, momento a partir del cual Constantinopla quedaría en manos de los cristianos ortodoxos y Roma bajo el control de la rama de la Iglesia cristiana que hoy conocemos como catolicismo. A partir de ese momento, y con el fin de afianzar el poder del Papa Católico de Roma, de concentrarlo y de intentar evitar más fracturas y rebeliones, el Vaticano comenzó a publicar toda una serie de decretos orientados a elevar su autoridad, atentos aquí, a elevarla por encima de cualquier otro tipo de fuerza o de poder temporal, incluida la fuerza de los gobernantes, reyes, emperadores, príncipes y cualquier otro tipo de nobleza que gobernara los territorios occidentales de Europa. El punto álgido, el momento central de este proceso, fue el año 1077, cuando el Papa Gregorio VII promulgó el Decretus Papae, un documento por medio del cual el propio Papa se concedía a sí mismo a partir de este momento toda una serie de derechos exclusivos. Entre ellos destacan los siguientes, atentos. En primer lugar, el derecho privado y único de nombrar todos los cargos eclesiásticos, un derecho que antes estaba en manos de los reyes y que por tanto les concedía una enorme libertad para decidir quién gobernaría la Iglesia de sus territorios. Con este cambio, sin embargo, el Vaticano pasaba a tener un control mucho más directo sobre los asuntos de máxima importancia y sobre la información más valiosa de todas las cortes europeas. En segundo lugar, y aún más importante, el Papa se atribuyó el derecho exclusivo, atentos, de coronar y validar a los príncipes. De tal forma que sin la aprobación del Vaticano, sin la expresa confirmación del Papa, estos no podrían acceder legítimamente a sus tronos. Un segundo elemento que, como es evidente, aumentó inmensamente el poder del papado. Finalmente, el documento introdujo por primera vez, lo puso por escrito, el concepto de la infalibilidad papal, según el cual el Papa no puede equivocarse. Es completamente inmune al error cuando proclama por un acto definitivo una determinada doctrina. Estos tres elementos unidos, estos tres privilegios del Papa, dieron lugar al periodo conocido como hierocracia, es decir, a una fase en la que se impuso en el ámbito político la idea de que el Papa es en realidad el soberano absoluto de todos los territorios cristianos, ya que la legitimidad de sus gobernantes temporales deriva en última instancia de su voluntad. Como podéis ver, estamos en un momento muy importante para comprender la evolución histórica de Europa hacia el Renacimiento. Pero para poder ver el tono del documento y cómo las pretensiones de Gregorio VII eran, sin duda, más que ambiciosas, vamos por un momento al texto original, al Decretus Papae del 1077, del año 1077,
para leer algún punto más de la lista de privilegios exclusivos que el Papa se otorgó a sí mismo. Atentos lo que nos dice. Algunos fragmentos. Se deberá aceptar, en primer lugar, que la Iglesia romana ha sido fundada solamente por el Señor, es decir, sobre la Iglesia de Roma solamente puede mandar Dios, directamente solo está por encima del Papa el Señor. En segundo lugar, se deberá aceptar que solo el pontífice romano es legítimamente universal. Como sabéis, durante la Edad Media hubo varios enfrentamientos acerca de quién era el verdadero papa y de hecho llegó a haber varios papas a la vez. Así que solo el pontífice romano es legítimamente universal. En tercer lugar, que solo él puede deponer o reponer obispos. Este poder, como os decía antes, estaba en manos de los reyes, ahora solamente podía hacerlo el papa. En cuarto lugar, que solo el papa puede llevar las insignias imperiales. Recordad este punto, quedaos con él porque enseguida vamos a entender qué significa y de dónde proviene este derecho exclusivo a llevar las insignias imperiales y a qué imperio se refiere. Continuamos. Que todos los príncipes deben de besar los pies del Papa. Que este nombre es único en el mundo, una vez más solo hay un Papa. Que le es lícito al Papa deponer a los emperadores, nada más y nada menos. Que le es lícito al Papa trasladar a los obispos de una sede a otra si obliga a ello la necesidad. Que puede ordenar clérigos de cualquier iglesia en donde quiera. Que su sentencia no puede ser rechazada por nadie y solo él pueda rechazarla de todos. Que no pueda ser juzgado por nadie. Aquí está. Solo Dios está por encima del Papa y el propio Papa se da a sí mismo el privilegio de que no pueda ser juzgado por nadie. Que la Iglesia romana, atentos aquí, no ha errado y no errará nunca en el testimonio de las Escrituras. Que el pontífice romano, una vez ordenado canónicamente, es santificado indudablemente por los méritos del bienaventurado Pedro. Que nadie sea llamado católico si no concuerda con la Iglesia romana y finalmente que el Papa puede eximir a los súbditos de la fidelidad hacia los príncipes inicuos. Muy interesante aquí. El Papa puede hacer que una población, que un Estado, que la población civil no deba obedecer a su príncipe, a su gobernante temporal. Este importantísimo decreto, por tanto, es central no solamente para comprender el poder de la Iglesia de Roma durante la Baja Edad Media, sino también el sentido de los acontecimientos que se sucederían a lo largo del Renacimiento, ya que técnicamente declara al Papa de Roma la autoridad suprema, no solamente sobre los creyentes y miembros de la Iglesia, sino sobre todas las autoridades políticas temporales de Europa. Pero, ¿cómo pudo el Papa de Roma pretender tanto poder y cómo pudieron aceptar todas estas exigencias los gobernantes? ¿Qué legitimaba al Papa sobre todos los pueblos, los emperadores y los reyes? La fuente de sus pretensiones era, atentos, un documento aún más antiguo que el Decretus Papae, un documento extremadamente importante para la Iglesia conocido como la Donatio Constantini o la Donación de Constantino. Este texto, que quizá no os suene demasiado, del que quizá muchos no hayáis oído hablar nunca, es sin embargo uno de los elementos más importantes para comprender la historia de la Europa moderna y todo lo ocurrido en torno a los estados y monarquías europeas los siglos posteriores, por lo que se trata de un texto cuyo influjo llega hasta nuestros días, así que muy atentos a lo que vamos a ver a continuación. Pero, por tanto, ¿qué era exactamente esta Donatio Constantini? Fijaos. La donación de Constantino fue un edicto que supuestamente, y subrayo aquí supuestamente porque esta es la palabra clave de todo el asunto, un edicto que supuestamente habría sido promulgado por el emperador romano Constantino I en torno al año 377 de nuestra era. La leyenda, la tradición, decía que Constantino, el primer emperador que legalizó el cristianismo en todo el imperio, que permitió su culto y detuvo las persecuciones, la leyenda decía que este emperador había, atentos aquí, concedido al Papa Silvestre I y a todos sus sucesores, en agradecimiento por haberle curado la lepra, nada más y nada menos que el control sobre Roma, Italia y todo el resto del Imperio Romano Occidental. Por tanto, la pretendida autoridad temporal del Papa, líder inicialmente solo espiritual de la Iglesia Católica, su pretendida autoridad sobre todos los gobernantes, todos los territorios y todos los habitantes de la Europa Occidental
pretendía ser el resultado de un regalo de la entrega de la cesión voluntaria de un emperador. Constantino I, por tanto, le habría regalado al Papa Silvestre el poder legítimo sobre todos sus territorios. Algo, si no raro, al menos un poco exagerado. Porque un emperador romano recién convertido al cristianismo habría querido darle al Papa, y no a sus propios sucesores y descendientes, el control total sobre todos los asuntos políticos de su imperio? Este decreto, la Donatio Constantini, estaba formada por dos partes principales. La primera llevaba el nombre de Confessio y consistía en una profesión de fe supuestamente redactada por el propio emperador Constantino, en la que recuerda su milagrosa salvación de la lepra debido a la intervención sobrenatural del Papa, y en la que además deja absolutamente claro que abjura del paganismo, de la religión imperial oficial del momento, de la religión romana, que abraza la fe cristiana y que va a ser bautizado por el Papa. La segunda parte, que es la más interesante para nosotros, es la que propiamente lleva el nombre de Donatio, de donación, y en ella el emperador hace una detallada exposición de todos los beneficios y privilegios que otorga al Papa, entre los cuales, atentos aquí, destaca, en primer lugar, la primacía del Papa de Roma sobre las 4 sedes principales de la Iglesia cristiana: Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. En segundo lugar, el Palacio Imperial Romano de Letrán. En tercer lugar, la Iglesia de San Pedro del Vaticano, que todavía no era la gran basílica llena de lujos que hemos estudiado, sino una pequeña iglesia. Y en cuarto lugar, atentos aquí, el derecho a que el Papa lleve la diadema y las insignias imperiales, a las que también acabamos de ver que Gregorio VII hacía también referencia en su decreto. Y no solamente eso, sino que se le concedía al Papa el derecho mismo de vestirse como un emperador, de encarnar la imagen del emperador romano, ya que en el texto se aclara que el Papa podía llevar cármide púrpura, es decir, una capa púrpura, digna de los nobles y los altos cargos del Imperio Romano, túnica escarlata, atrio y bastón de mando. Además, se le concedía el derecho a ser acompañado por una escolta de caballeros, similares a la escolta del emperador, el derecho de poder crear patricios y cónsules, y finalmente, la más importante, la concesión de la soberanía absoluta sobre Roma, Italia y todo el occidente. Literalmente, la Donatio se le concede al Papa de Roma el césaropapismo. Atentos aquí. Es decir, al igual que ocurría con los emperadores romanos, se le concede la fusión en una sola persona del poder temporal y espiritual. Como todos bien sabéis, los emperadores romanos de la antigüedad pagana tenían fundamentalmente dos potestades principales. Por un lado eran césares, es decir, detentaban el poder político y militar de todo el imperio. Aquí tenemos a Octavio Augusto ataviado con sus ropajes de mando temporal, estilo toracata, se denomina así debido a la coraza bellamente decorada que lleva. Y, en segundo lugar, los emperadores romanos eran también los pontífices de Roma. Es decir, los emperadores eran los que tenían el título de Pontifex Maximus, el de pontífice, que de hecho hoy en día sigue siendo conservado por el Papa, y que se refería en su momento al sacerdote de mayor rango de la religión imperial. Es decir, el término pontífice proviene de los emperadores paganos romanos. En este caso, cuando querían aparecer como pontífices, se les representaba togados, como podemos ver también en este bello ejemplo de Augusto, llamado estilo togata. Por tanto, la Donatio Constantini lo que permitía virtualmente era revivir el cesaropapismo en la figura, esta vez, no de un emperador, sino del Papa Cristiano Católico de Roma. Y así nos dice el texto, poniendo estas palabras supuestamente en boca del propio Constantino I. Fijaos lo que dice. Para imitar nuestro imperio, es decir, para que sea parecido al imperio romano, para imitar nuestro imperio, y con el fin de que la dignidad no se deteriore, sino que sea adornada con una dignidad y gloria aún mayores que las del imperio terrenal, he aquí que no tan solo nuestro palacio, el Palacio de Letrán, como se ha dicho, sino también la ciudad de Roma y todas las provincias, distritos y ciudades de Italia y de Occidente, al susodicho Beatísimo Pontífice nuestro Padre Silvestre, Papa Universal, dejamos y establecemos en su poder a él mismo y a sus sucesores. Por esta nuestra sagrada generosidad,
y por decreto imperial, como posesiones en derecho de la Santa Iglesia Romana, concedemos esto de manera permanente. Vamos, Constantino lo dejó por escrito y completamente claro. Bien, pero hasta aquí todo correcto, hasta aquí ningún problema. Simplemente habríamos encontrado la razón que vendría a explicar por qué los papas tenían la potestad de coronar reyes y emperadores y que justificaba también el resto de sus pretensiones temporales durante la Edad Media. Sin embargo, todo este gran sustento documental y supuestamente histórico se vendría abajo durante el Renacimiento de la mano de uno de los más brillantes humanistas, oradores y filólogos italianos, Lorenzo Valla. Como ya hemos mencionado, el Renacimiento dio lugar a un renovado interés por el pasado, fundamentalmente por la antigüedad clásica. Ello movió a muchísimos intelectuales a intentar volver a leer y entender los textos antiguos, dando lugar a la primera gran corriente filológica de la Europa latina, es decir, a un movimiento de personas dedicadas a leer, traducir e interpretar textos antiguos con una perspectiva histórica, con una perspectiva estricta, mediante un trabajo serio y detenido. En su obra sobre la elegancia de la lengua latina, Valla se queja constantemente de la ignorancia sobre el pasado que invadía su época y deja ver su enorme interés por recuperar y estudiar este pasado. Fijaos lo que nos dice. Desde hace siglos, no solo nadie habla ya el latín, sino que ni siquiera lo entienden al leerlo. Los estudiosos de la filosofía ya no comprenden a los filósofos. Los abogados no entienden a los oradores, los jueces a los juristas, y los restantes no han entendido ni entienden los libros de los antiguos. Como si una vez perdido el Imperio Romano, no nos conviniera ni hablar ni entender el latín, dejando que el moho y la herrumbre borre aquella gloria de la latinidad. Sin embargo, Valla no solamente destacó por su amor al latín y su deseo de comprenderlo, sino sobre todo por su escepticismo y su aguda capacidad para examinar de forma comparativa los documentos históricos. Y he aquí, casualidades de la vida, uno de los textos que acabaron en sus manos fue precisamente la importantísima Donatio Constantini. Después de un meticuloso análisis filológico, en el que Valla halló, en primer lugar, anacronismos lingüísticos, es decir, términos y frases que no podían haber sido usadas en el siglo IV, cuando supuestamente había sido redactado el documento, sino que eran típicamente medievales, términos como por ejemplo feudo, diaconía, blasfemia o por ejemplo la expresión caput mundi para referirse a Roma, un término muy posterior en la conceptualización de Roma como centro del mundo cristiano. En segundo lugar, después de haber encontrado numerosos errores en la práctica y en la propia teología cristiana, es decir, el documento mencionaba ceremonias eclesiásticas y estructuras administrativas que no existían en la época de Constantino porque sencillamente no se habían creado todavía. Y finalmente, después de encontrar numerosas incongruencias históricas, como, sobre todo y la más importante, la imposibilidad de que Constantino entregara al Papa el control de Roma y de todo el occidente romano, ya que la capital del imperio en estos momentos no era Roma, sino que era Constantinopla, se había trasladado. Por tanto, si Constantino hubiera entregado al Papa la capital del imperio, lo que le habría dado sería Constantinopla y no Roma. Por tanto, después de este análisis filológico e histórico, Valla llegó a la conclusión de que el documento sobre el que se sustentaba toda la autoridad temporal de la Iglesia Católica, todo el poder del Papa sobre los gobernantes políticos de Europa, era una falsificación. Una falsificación medieval redactada probablemente en torno al siglo VIII, es decir, unos 400 años después de la muerte de Constantino. Sin embargo, lo más importante es que Valla no solamente descubrió esta falsificación, sino que en 1440 tuvo las agallas de hacer públicos sus hallazgos en un libro titulado De falso credita et emetita Constantini donatione declamatio, que podríamos traducir como El discurso sobre la donación de Constantino erróneamente aceptada como verdadera. Imaginaos el enorme escándalo y el peligro al que Valla se sometía por hacer algo así. En esa época la gente empezaba a morir por hablar de las órbitas de los planetas. Imaginaos qué podría haberle pasado a alguien en caso de poner en duda todo ese poder. Valla, sin embargo, no fue condenado por su descubrimiento, porque inicialmente su libro solamente circuló en forma de manuscritos clandestinos copiados a mano.
La primera publicación impresa del tratado no se realizó hasta después de la muerte de Bala en el siglo XVI. Y atentos, porque más concretamente la obra fue oficialmente publicada por primera vez en 1517. ¿Os suena de algo esta fecha? Evidentemente es el mismo año en el que Lutero había publicado sus 95 tesis, como hemos estudiado en la clase anterior. La primera edición del De Falso Credita fue publicado en Mainz, en Alemania concretamente, por Johann Scott, pasando a ser por tanto una parte central de la creciente crítica y el examen de textos religiosos y seculares que impulsaron la Reforma protestante. La nueva capacidad de imprimir y distribuir textos facilitó enormemente la diseminación de todas estas ideas críticas y reformistas que antes de la invención de la imprenta, como ya hemos estudiado, habrían tenido un alcance muchísimo más limitado y todo esto habría sido virtualmente imposible. Aunque inicialmente el trabajo de Bala fue ninguneado, nadie le hizo caso, poco después pasó a ser ampliamente conocido, contribuyendo a minar la autoridad de la Iglesia romana al demostrar que uno de los pilares documentales de su poder temporal era simplemente un fraude. Y por ello, como os decía, este texto, cuya verdadera naturaleza fue descubierta por un humanista italiano del Renacimiento, fue especialmente relevante durante toda la Reforma, donde sus conclusiones fueron usadas para criticar la corrupción y la autoridad papal. Bala, además, es muy importante porque estableció un precedente sin parangón para el uso de la crítica filológica en la evaluación de documentos históricos, un método que pronto se convertiría en el fundamento para los estudios humanísticos de la historiografía moderna. Su escepticismo y su análisis crítico influyeron en otros pensadores del Renacimiento, fomentando una nueva era de cuestionamiento y reevaluación de muchos textos y doctrinas aceptados previamente sin ninguna crítica. En resumen, Lorenzo Bala no solamente expuso una de las falsificaciones más influyentes de la historia de Europa, sino también contribuyó significativamente a la evolución del pensamiento crítico y académico en el Renacimiento. Vamos a leer un breve fragmento de su discurso contra la falsa y engañosa donación de Constantino, porque nos va a permitir ver cómo Bala no solamente se quedó en el ámbito filológico, sino que, sintiéndose completamente indignado y engañado como cristiano, enseguida dio una lectura política al descubrimiento, señalando que la Iglesia tenía que salir inmediatamente del ámbito temporal, es decir, que la Iglesia debía apartarse inmediatamente de la política porque había perdido totalmente su justificación para actuar en este campo. Fijaos lo que nos dice Lorenzo Bala. No quiero, sin embargo, en esta primera disertación, exhortar a los príncipes y a los pueblos a que detengan al Papa en su carrera desenfrenada y lo obliguen a permanecer dentro de sus límites. Aquí está la clave. El Papa, la Iglesia, tiene que limitarse a sus deberes espirituales. Solo quiero que le amonesten, y quizá entonces, una vez instruido por la verdad, vuelva espontáneamente desde la casa de los demás a la suya propia. Atentos aquí. Y después del furioso oleaje y las tremendas tempestades, llegue por fin a buen puerto. Si se niega a hacerlo, entonces nos dedicaremos a otro razonamiento, mucho más severo. Ojalá que pueda ver yo el día, y nada deseo con más fuerza que verlo, especialmente si sucede gracias a mi consejo, en el que el Papa sea solo el vicario de Cristo, y no también el vicario del César. ¡Ah, impresionante! Fijaos cómo un cristiano italiano, después de descubrir esta evidencia en los textos, comienza a cuestionar la hierocracia, la teocracia impuesta por la Iglesia. El Papa debe recular y volver a limitarse exclusivamente a sus deberes espirituales. Religión y política, a partir del Renacimiento, ya no estarán indefectiblemente unidas. Como podéis imaginar, este tercer golpe fue extremadamente duro para la Iglesia Católica. Sin embargo, a partir de ese momento, la Europa latina estaba ya preparada para empezar a absorber otras corrientes muy diferentes, otras formas de pensamiento e incluso de espiritualidad no católica y no cristiana. Por supuesto, en primer lugar, toda la mitología grecolatina que llenó las mentes de los renacentistas con nuevos valores y nuevas formas de explicar el mundo. Pero no solo eso, sino mucho más allá, entrarán en Europa también interesantísimos influjos orientales, menos conocidos y que estudiaremos en detalle en las clases que vienen a continuación. ¡Seguimos!
Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.